noches. ¿Cómo les va? El primer tema, creo que es Vuelvo a empezar, por Gianfranco. Es un tema dedicado a Gonzalo, que el otro día estuvimos hablando de qué tema le podía dedicar, espero que lo haya escuchado. Hoy vamos a tener un tema complicado, si querés, filosófico, que puede llegar a generar un poco de angustia tal vez. Pero la angustia es buena, la angustia moviliza, la angustia nos fortalece, nos saca de donde no queremos estar, o nos hunde más a veces. Y pensaba en lo que te voy a hablar hoy, y pensaba que brindo por este que soy, y este que soy es alguien que se forjó a fuerza de vivir, de sentir, de pensar, de hablar, de sufrir. Celebro a este cuerpo que hoy camina por senderos nuevos y corre ya por otros hartos conocidos. Festejo el esmero con que mi alma se las ingenia para cambiar este sinfín de hábitos que se reiteran casi por inercia. Esta lucha que uno tiene o que yo tengo, por ser cada vez más humano, más vulnerable, más auténtico. Esta palabra ya va a sonar mucho, ser auténtico. Pero esta noche también alzo una copa imaginaria por todos esos yo que no podré ser jamás en esta vida. El cristian que quiso ser cura, el cristian que quiso ser médico, abogado, el que soñaba con ser músico. Y así podría enumerarte un sinfín de posibilidades que jamás en mi vida verán la luz. Mi existencia es un ahí y un aquí. Estamos marcados por una época, estoy marcado por un lenguaje, por una cultura, por un mundo que siempre nos exige algo a cambio de respirar. Hoy vamos a hablar un poco de la diferencia o de qué sería una existencia auténtica, qué sería una existencia inauténtica. Según así, a vuelo de pájaro, según Martin Heidegger, él habla del Dasein y el Dasman. Dasein tiene que ver con lo auténtico, el Dasman tiene que ver con lo inauténtico, con la existencia inauténtica. Vamos a ir al primer tema de toda la lista, lean ahora, que se llama, si no mal recuerdo, es de Horacio Guaraní, Bebe vino. Largo tiempo vivirás bajo la tierra, sin mujer y sin abrigo. Buenas noches, lean. Esto es La Noche que Apaga la Luz. Bueno, estamos también en vivo por Instagram. Para los que me quieran seguir, no van a escuchar las conversaciones, ni van a escuchar tampoco los temas, solamente a mí. A veces cantando, en los cortes, ¿no? El teléfono en la radio es 44 43 74 24. 44 43 74 24. Te quiero leer poner una novela de Paul Auster. No te voy a leer toda la novela, por supuesto, que la escribió cuando fallece el padre, y la escribió como una especie de homenaje hacia el padre y una especie de reflexión para con la vida que llevó al padre, que quizás no estaba él muy de acuerdo. Se llama La invención de la soledad. No sé si la conoces, si no la conoces la vas a conocer, te la voy a presentar en este preciso instante. Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa, todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión. La mente no tiene tiempo de encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa. La irreductible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso la accidental podemos achacarla al destino. Pero cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre,
nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. Muerte sin previo aviso, o sea, la vida que se detiene. Y puede detenerse en cualquier momento. Recibí la noticia de la muerte de mi padre hace 3 semanas. Fue un domingo por la mañana mientras yo le preparaba el desayuno a Daniel, mi hijito. Arriba, mi mujer todavía estaba en la cama, arropada entre las mantas, disfrutando de unas horas más de sueño. Invierno en el campo, un mundo en silencio, leños humeantes, nieve. No podía dejar de pensar en las líneas que había escrito la noche anterior y esperaba con impaciencia la tarde para volver al trabajo. Entonces sonó el teléfono y supe en el acto que habría problemas. Nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una mala noticia, para dar una noticia que no puede esperar. Y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. No se me ocurrió un solo pensamiento noble. Incluso antes de hacer las maletas para emprender las 3 horas de viaje hacia Nueva Jersey, supe que tendría que escribir sobre mi padre. No tenía un plan ni una idea precisa de lo que esto significaba. Ni siquiera recuerdo haber tomado una decisión consciente al respecto. Pero la idea estaba ahí, como una certeza. Una obligación que comenzó a imponerse a sí misma en el preciso instante en que recibí la noticia de su muerte. Pensé, mi padre ya no está y yo no hago algo deprisa. Si no hago algo deprisa, su vida entera se desvanecerá con él. Al mirar hacia atrás, incluso ahora que solo han pasado 3 semanas, me parece una reacción muy extraña. Siempre había imaginado que la muerte me atontaría, que el dolor me inmovilizaría por completo. Pero cuando por fin ocurrió, no derramé ni una lágrima, ni sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. En cierto modo, y a pesar del carácter repentino, parecía asombrosamente preparado para aceptar esta muerte. Lo que me preocupaba era otra cosa, algo que no tenía que ver con la muerte ni con mi reacción ante ella. La certeza de que mi padre se había marchado sin dejar ningún rastro. No tenía esposa ni familia que dependiera de él, nadie cuya vida fuera a verse alterada por su ausencia. Tal vez provocara un breve instante de sorpresa en alguno de sus escasos amigos, tan impresionados por la idea de los caprichos de la muerte como por la pérdida de un camarada, después de corto periodo de duelo y luego nada. Con el tiempo sería como si nunca hubiese existido. Había estado ausente incluso antes de su muerte, y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia, a tomarla como una cualidad inherente a su personalidad. Ahora que se había ido, no sería difícil hacerse a la idea de que su ausencia sería definitiva. La naturaleza de su vida había preparado el mundo para su muerte, una especie de muerte prevista. Y cuando lo recordarán, si es que alguien lo hacía, sería de una forma imprecisa, solo imprecisa. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, ya fuera por una cosa, una idea o una persona, no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia, y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida, para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Comía, iba a trabajar, tenía amigos, jugaba al tenis, pero a pesar de todo no estaba ahí. Era un hombre invisible en el sentido más profundo e inexorable de la palabra, invisible para los demás y muy probablemente para sí mismo. Si cuando estaba vivo no hizo otra cosa que buscarlo e intentar encontrar al padre que no estaba, ahora que está muerto, siento que debo seguir con esa búsqueda. Su muerte no ha cambiado nada, la única diferencia es que me he quedado sin tiempo. Había vivido solo durante 15 años una vida tenaz y opaca, como si fuera inmune al mundo. No parecía un hombre que ocupase un espacio, sino más bien un bloque impenetrable de espacio en forma de hombre. El mundo rebotaba contra él, se estrellaba en él y a veces se adhería a él, pero nunca logró atravesarlo. Durante 15 años vivió como un fantasma, absolutamente solo, en una casa enorme, la misma casa donde murió. Siempre fue un hombre de rutina.
se iba a la mañana temprano, trabajaba duro todo el día y luego, cuando volvía a casa, los días que no trabajaba hasta tarde, hacía una breve siesta antes de la cena. Más o menos, creo que Paul Auster te dibuja, te sugiere, no sé si te sugiere, te muestra lo que es alguien impersonal. Alguien que no tuvo una apuesta a la vida, que se dejó llevar, que tuvo una vida inauténtica. Sigue relatando y cuenta que, como algo patético, que habían vendido una casa y que el padre un día viene del trabajo y abre la puerta de la casa y se acuesta a dormir en la casa y no se da cuenta que la habían vendido, que ya no era su casa, ¿no? Y que la persona que lo fue a despertar ni siquiera era familiar. Y quedó como una anécdota. ¿Cuántas personas pasan así, ¿no? Por la vida dejándose llevar a la deriva de lo que suceda, a la deriva de su vida, a la deriva de los deseos del otro, sin poder poner un coto, sin poder limitar, sin poder decir hasta acá, sin poder declarar un basta, quiero otras cosas. Y de esto un poco es el tema de hoy. Cuando nuestra existencia se vuelve inauténtica, tiene que ver con no poder apropiarnos, diría Heidegger, de aquello que nos es más propio que nada en el mundo. No te lo voy a decir porque quiero que lo pienses, que sería lo más propio que tenés en este mundo. Él habla de posibilidades, él dice que el hombre es un Dasein, o sea, lo que quiere decir con esto de que es un Dasein, es un aquí ahora, un hombre que es abierto a las posibilidades de ser, que no es un ser cerrado. Él plantea que uno, muchas veces lo hemos hablado cuando te hablaba de Sartre, esto de arrojado al mundo. Él dice que somos arrojados al mundo, somos un proyecto, o sea, un ir hacia adelante. Y estamos arrojados, él dice, caídos en el mundo, y en un mundo que está prefabricado, un mundo que tiene, ya está todo en el mundo, está todo el sentido del mundo. El mundo te viene en una época con un sentido, en otra época con otro sentido. Él en un momento habla de la luna, y él dice que para los griegos la luna era una diosa, la Selene, que se paseaba de noche y algunas noches por vergüenza se ocultaba cuando era la luna nueva. Y anda a decirle un griego hace 3000 años que Selene, que la luna no es ninguna diosa, es un satélite. Para otro, la luna es un motivo de inspiración para un poeta. Un poeta Novelis utilizaba la luna como inspiradora para escribirle, no me acuerdo a qué mujer. ¿Y la luna qué es entonces? ¿Es un satélite? ¿Es un objeto de inspiración? ¿O es una diosa? O tal vez sean todas las cosas. Pero lo importante es que un griego de la época de hace 3000 años atrás no le iba a entender que era un satélite, un planeta. Para él era una diosa. Si su mujer no podía quedar embarazada, seguramente iba a sentir que alguien había ofendido a la diosa Demeter. No iba a decir, bueno, a ver, que llevarla al médico. Y entonces iba a ir alguien al oráculo y iba a decir, bueno, tenés que matar unos cabritos, no sé qué. Pero tenemos que entender que las cosas que fueron no siguen siendo. Y capaz, yo te pregunto, nosotros tenemos la percepción, esto es un Heidegger que se me ocurre a mí, ¿no? Seguramente un filósofo me mata, pero tenemos la percepción de que nosotros somos como una especie de lente que va captando la realidad tal como es. Y lo que hacemos es describirla. Y él lo que plantea es que hay un ordenamiento que nos dice, por ejemplo, que una pared es amarilla y que la propiedad de una pared puede ser tal color. Pero quizás el ordenamiento puede ser diferente. Puede ser que los colores tengan cosas. O que sea el color amarillo que tiene una pared, que tiene una ropa. Nosotros nos cuesta mucho entender otro ordenamiento de las cosas. Siempre recuerdo que había un programa donde venían personas de una tribu de no sé dónde a la ciudad y, por ejemplo, no entendían, no le podía entrar a la casa cómo los perros estaban atados cuando ellos tenían libre. Claro, porque ellos tenían otra realidad. Y nos cuesta mucho entender que hay otras realidades en la vida. Heráclito dice en un punto, y con mis palabras te lo voy a decir,
que si vos querés encontrar la verdad, tenés que estar preparado a la sorpresa, porque la verdad quizás no la tenés. Y si vos estás esperando encontrar lo mismo y algo que confirme lo que vos pensás, quizás no encuentres la verdad. Siguiendo esta línea, el ser de las cosas no son las cosas. Las cosas son como nosotros las vemos. Por ejemplo, una vez que nosotros pensamos en Dios y hablamos de Dios, ya lo cosificamos a Dios. Dios deja de ser Dios para hacer una cosa que nosotros podemos pensar, un ente. Esto no quiere decir que Dios no esté por debajo de lo que nosotros pensamos. El otro día hablaba con alguien y le comentaba, y algo que quizás para vos es muy trillado, para mí la verdad que como que reafirmé cosas que ya venía pensando, que son lógicas y son perogrulladas, pero nunca viene mal repetirlas. Nosotros hay algo afuera. Nosotros vemos un rango de cosas, escuchamos un rango de cosas y percibimos un rango de cosas. Todo lo demás se nos escapa. Por ejemplo, como te digo muchas veces, las ratas emiten sonidos que no escuchas. Hay unos silbatos para perros que los escuchan los perros nada más. Nosotros no lo escuchamos. Y por debajo de lo que escuchamos y por encima de lo que escuchamos, de las frecuencias, tenemos este rango y no sabemos qué puede haber. Lo mismo con la visión. Animales tienen mucha mejor visión, mucho más alcance, no solo en lejanía, sino de cuestiones que nosotros, de objetos. Ven la realidad de una manera diferente. Y sin hablar de colores, que dicen que algunos animales ven en otros colores, que nosotros tenemos más colores, etcétera, etcétera. Digamos, estamos limitados. Entonces el primer filtro de lo que vemos es cómo podemos organizar para nuestra mente las cosas. Pero a su vez, después, una vez que nosotros vemos eso y sentimos eso y olemos, por ejemplo, las vibraciones, las frecuencias del microondas no las vemos, del wifi no las vemos. Una vez que vemos y tenemos esta limitación, la realidad empieza como un embudo, ¿no? y la podemos captar por esta limitación, que además tenés el tiempo y el espacio, diría Kant, tenés tu interpretación de lo que ves. O sea, tenés otro filtro más. Entonces, quiero que entendamos, no sé si entendamos, pero me gustaría que compartirte esta imagen de que quizás no sabemos lo que es el ser. Sí podemos pensar, podemos divagar y podemos decir que el ser es lo que sea, pero siempre es una visión y una versión limitada de lo que pueda llegar a ser el ser. Y esto obviamente con nosotros. Un poco Heidegger lo que plantea es que el ser, quizás hasta la filosofía, hasta él, de Parménides o Heráclito, hasta él, se hablaba mucho del ser humano, y él dice que el ser humano no es nada, que son 80 años de vida, 90, son soplido en cuanto a la historia de la humanidad, no es nada una vida. Y también plantea que nosotros somos, este Dasein, este hombre, es como un poco lo que plantea Ortega y Gasset cuando dice que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Nosotros nacimos en una época particular que le da sentido a las cosas de una determinada manera. Plantea que el hombre es un gran creador de sentido. Un poco hay un mito bíblico que habla de cuando fue la creación, que Dios llama a Adán y Eva y le empieza a decir, bueno, Adán le dice, bueno, a partir de ahora le van a nominar lo que existe, le van a poner el nombre, porque poner el nombre es tener la esencia. Y el hombre es un poco esto, ¿no? Un gran generador de sentido. Hace mucho que no te hablo de esta manera, pero aparece un cachorro humano, tenés un hijo. El pibe viene a un mundo donde hay un sentido general, cultural, de ciertas cosas, un ordenamiento de lo que es ciertas cosas, y además un ordenamiento familiar, ¿no? Que este ordenamiento familiar va a ordenar un poco más domésticamente lo que en el mundo aparece. Es imposible. Una de las cosas que dice Heidegger, que me encanta, que tiene que ver con que somos ser en el mundo. ¿Viste cuando uno dice el mundo y parece que uno está por fuera y está como un observador y el mundo está ahí afuera? Y él dice que uno no puede ser independiente del mundo, uno es algo más del mundo. No somos tan importantes para separarnos de lo que es el mundo, somos en el mundo. Y nos cuesta mucho esta situación, ¿no? Y no me voy a adelantar más, hasta acá vamos a
poner en pausa a Heidegger y vamos a poner un tema musical de la mano de Leandro, el que quieras, lean. Entonces estamos en esto de la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Y entonces Heidegger plantea que, acá Maru nos dice que nos está escuchando como siempre, un beso Maru, fue el cumpleaños de ella, feliz cumpleaños, y que esto depende que uno sea auténtico o sea inauténtico, de algo que se llama, según él, apropiarse de lo más propio del ser humano, lo más propio que tenés. Él dice que somos una fuente inmensa de posibilidades, y entonces vos pensá, tu vida es una de las posibilidades que pudiste, las que optaste o no de vivir, pero tenés un montón de otras posibilidades en tu vida que ya no van a ser. Y es un poco triste, ¿no? Digamos, cuando te pones a pensar empezás a hacerte un mapa de todas las cosas que... no sé si de las cosas, del ser que dejás de ser porque elegiste ser el que sos. Te compliqué, ¿no? Digamos, yo, a ver, te lo voy a poner de una manera un poco más... bajarte la realidad. Yo elegí ser psicólogo y ya en este hecho, el mismo hecho de elegir ser psicólogo, ya estoy descartando otro ser. Elegí ser padre, descarté otros seres diferentes, nada. Y el tema es que hay una única posibilidad de la cual no podemos escaparnos. ¿Vos te imaginás? Lean cuál es la única posibilidad que tiene el ser humano, porque puede elegir todo lo que quiera, pero hay una sola posibilidad de la cual no puede escaparse. Y lo adelanté un poco, y la posibilidad de la cual no puede escaparse o no podemos escaparnos es de la posibilidad de la imposibilidad de posibilidades. Toma, te maté porque es un quilombo eso. La posibilidad de imposibilidad de posibilidades, de la muerte. La muerte es la única posibilidad de la que no podemos escapar, que nos está esperando siempre, como cual perro agazapado a la espera de su presa, y nosotros no podemos escaparnos de esa posibilidad. Por eso es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades, ¿no? Digamos, no podés, es una posibilidad que te quita ya posibilidades, ya no podés ser más, ya la muerte es, y cuando llega a tu vida, listo, ya no sos más, ya sos un muerto. Un poco por eso te traía el cuentito de Paul Auster también. ¿Y qué te hace pensar esto? Esta posibilidad de imposibilidad de posibilidades. Lo planteé un poco Heidegger, es en el Das Man, es las personas que no quieren contactarse con esta angustia de morir. Él lo que dice es que esta angustia de morir, que la muerte está presente, es algo que nos acompaña siempre. Y el tema es cómo enfrentamos esa angustia. Si la tapamos o nos apropiamos de esto. Esto no quiere decir, él lo que habla en un punto, en el fondo de todo, en el fondo, un poco, ya lo dice Sartre, somos para morir. O sea, sé que es angustiante, pero es así. Vos me podrás decir, bueno, sí, y en ese tiempo uno puede hacer algo, pero nadie puede escapar a eso. Entonces yo venía viajando para la radio y pensaba en esta situación. Si a vos te toman en un trabajo y te dicen, trabaja porque en 2 meses, o te dicen, en un año, o bueno, un año, no sé, la fecha que vos quieras, pero te dicen, te vamos a rajar. Sabé que te vamos a rajar. ¿Cómo sería tu predisposición en ese trabajo? Sabiendo que no es que estás a prueba, no es que tenés 3 meses de prueba y si no te echan y entonces haces tu mejor versión. ¿Qué harías si sabes sí o sí que te van a echar? En cualquier momento. No te dicen cuándo, pero en cualquier momento. ¿Trabajarías con la misma pasión?
¿Trabajarías a desgano? ¿Cómo haría? Bueno, un poco yo pensaba, ¿no? La vida, y pensaba, mientras venía, con qué ahínco, con qué furor, con qué pasión, con qué tesón nosotros construimos castillos al borde del mar. Construimos esos castillos y después estamos pendientes de que el mar no nos los tire. Y sabemos que el mar los va a tirar, sabemos que el viento los va a erosionar. Sin embargo, nos angustia pensar que el viento lo puede erosionar. A veces es un poco cínico, a veces es un poco crudo pensar esto de esta manera, pero hay un librito que dice no te mueras con tus muertos, que una vez leí, y dice un poco este autor que a veces uno, cuando se muere un ser querido, le encantaría volver el tiempo atrás para decirle todas las cosas que le gustaría decir que no les pudo decir. Y él lo que dice es que no serviría de nada volver el tiempo atrás, porque ¿acaso vos no sabías ya que cualquiera puede morir? ¿Acaso vos no estabas enterado que la muerte nos acecha? Entonces, esto un poco nos conmina, esto un poco nos invita, no sé si nos invita, si nos conmina, nos amenaza, si querés, a poder expresarnos auténticamente, dejar de hacernos los sotas acerca de las cosas que suceden. Vivimos como si fuéramos eternos, en muchos de los sentidos. No solo teniendo hábitos nocivos, sino también en las construcciones de los vínculos. Había una película que escuché, no la vi, pero creo que habían dicho que había escuchado el resumen y la quiero ver, y si alguien la vio, espero algún comentario. Te doy el teléfono otra vez, es 4443-7424. Y creo que era 2 vidas un instante, capaz Gonza sabe. Y hablaba que una mujer, bueno, se levanta, saluda al marido, se va a trabajar. Bueno, toma el subte, va al trabajo. Llega al trabajo y el jefe le dice, estás despedida. ¿Pero por qué? No sé, está despedida. Listo, se va. La nena vuelve a su casa, agarra, va caminando, llega al subte, hay una nena que, no sé, en medio que se le trastaviesa, no sé, se le pone en el camino, no puede y pierde el subte. Nada, bueno, perdió el subte, en eso dicen paro de subte. Te digo lo que se me ocurre. Y entonces la mujer tiene que volver caminando y llega tarde, llegó 2 horas más tarde de lo que tenía que llegar. Cuando llega, ve al marido remoloneando y dice, ¿qué haces? No, me echan de mi trabajo y vos no, recién me despierto. Bueno. La línea de tiempo muestra una mujer infeliz casada con este hombre. Rebobinan un poco, la echan del trabajo y no pierde el subte. Se aviva y salta y pum, se metió en el subte. Y llega temprano a casa. Y cuando llega temprano, ya te imaginarás lo que pasó. Encontró al hombre con un amante. Bueno, quilombo, todo un desastre que yo. Se separa, se va con una amiga y un poco más fue feliz, pero las 2 líneas después terminan como la misma manera. El hombre que era su marido se muere y ella termina conociendo a un hombre que la salva con el amor, ¿no? Como nos muestran las películas pochocleras románticas. Un poco también pensaba en el efecto mariposa, de cómo cuando uno vuelve atrás quiere modificar algo, después se le modifican otras cosas, y todas las elecciones posibles y todas las variantes que hay. Alguno podría ser el multiverso, universos paralelos. Y me parece importante hoy, porque como siempre y una vez más, te invito a que elijas con el corazón, con la mente, con todo tu ser, la vida que estás viviendo. Quizás muchos me dirán, pero yo estoy viviendo la vida que quiero, a mí me encanta mi vida. Bueno, desde este lugar de escuchar muchas personas que viven vidas que no quieren vivir, vidas que sienten que otros viven por ellos, que otros deciden por ellos. Hay un montón de personas en el mundo que sienten que están decidiendo por ellos. Incluso a veces uno tiene actividades y esas actividades lo desbordan y uno no puede decidir. Me acuerdo un poco cuando tenía el grupo de bicicleta que era una obligación que tenía a Donore
y a veces no quería y no podía decidir. Y si era una lucha conmigo mismo porque tenía que estar a las 6 de la mañana en tal lugar y sabía que en General Paz iba a haber un viento y que no iba a poder pedalear y tenía que ir igual. Y era un poco... Capaz uno no lo piensa tanto, sabe el malestar, lo siente, pero esa vida no la estaba eligiendo yo. Y esto que te voy a decir ahora lo digo siempre y siempre escucho la misma respuesta. No es tan sencillo. El tema es este, ¿no? Está bien, no es tan sencillo cambiar de vida. Pero la vida se pasa. Y en el mejor de los casos uno puede llegar a morir repentinamente y en ese momento uno no hace un raconto de lo que vivió. Listo, murió, ya está. Pero si te toca hacer un balance de qué fue tu vida, no quisiera llegar a un lugar donde el reloj de arena tiene pocos granos de arena y arrepentirme de lo que viví y hubiera hecho otras cosas. Hoy hablaba con un paciente y un poco hablábamos de las elecciones. Hablábamos de qué uno puede elegir, qué uno no puede elegir. Tal vez uno no pueda elegir las emociones que lo atraviesan, las pasiones que a uno lo atraviesan. Quizás uno no lo pueda elegir. Quizás uno lo que puede hacer es trabajar con estas pasiones. O sea, hablamos de sentirse afectado, ¿no? De los afectos, el miedo, el odio, la bronca, la envidia, el amor, el dolor. Pueda trabajar para no sufrirlas tanto, para perder el miedo. Por ejemplo, hay fobias que uno tiene, que uno las puede ir trabajando y hay diferentes tipos de abordaje a esas fobias y uno va perdiendo el miedo a... Pero escuchaba a Darío, el filósofo Darío Zeta, y un poco decía algo que me parecía muy interesante, y que él decía, si yo ya sé que el fin de todo es la muerte, ¿por qué me angustio cuando tengo que viajar en un avión? ¿Por qué me tengo que empastillar para viajar en un avión si sé que se caiga el avión o no se caiga el avión? Me voy a morir igual. Y también pensaba que eso está muy relacionado con la creencia que uno tenga en el más allá. Vamos a ir a escuchar un tema ahora que se llama Después de que me dejaste, después de que me abandonaste, no sé, de Kevin Johansen, algo de eso, una mujer que deja a alguien. Entonces, la pregunta del millón que te hago hoy, que me gustaría que te hicieras, y te respondieras, bueno, quizás no hace falta que la respondas para otro, y la respondas ya, y es, esta vida que estás viviendo, estas elecciones, estas circunstancias que estás atravesando, ¿cómo te afectan? ¿Es una carga? ¿Es un yugo? ¿Es algo que elegirías? ¿Te acordás cuando hablamos aquella vez que Sartre hablaba del eterno retorno? Que hablaba que venía un ángel, un demonio y te decía esto de como que si supieras que lo que estás viviendo ahora se repetiría todo el tiempo de la misma manera hasta la coma, sería como el paraíso o el infierno. Lo que quiere decir es, ¿estás viviendo la vida que te encantaría vivir y que se reitere todo el tiempo, o estás viviendo en un suplicio? A ver, esto es un poco filosófico. La realidad es que es mitad y mitad. La realidad es que uno hace lo que puede. A ver, no es que tampoco Heidegger plantea que somos superhéroes y que podemos hacer lo que queremos. Estamos con él, esto lo estamos, y quiero transmitirlo de una manera adecuada. Él lo que dice que lo más fácil que nos sucede es vivir por inercia, porque el mundo ya está ordenado, ya tenemos sentidos por todos lados. Un poco hablamos de esto también, ¿no? Con este paciente hablamos de cómo el mundo te da frases universales, verdades reveladas acerca de lo que es. También escuchaba un psicólogo por la red que decía, ¿no? Como cuando te dicen, si un chico hace un berrinche es porque quiere tu amor, y algo tan universal, y a veces es así, a veces no. O por ejemplo, había salido esta frase que había dicho un poco Rolón, y un poco lo dijo otra filósofa, de que el amor es esta cuestión de
cuando tenés la posibilidad de hacerle daño a alguien, optar por no dañar. Y a veces sí, a veces no. Justamente hablamos de eso, ¿no? Hablamos de que uno puede amar y puede haber una zona de no amor. Uno tiende tanto siempre a los extremos, a lo puro. Me acuerdo cuando estudiaba Freud, que nada, un histérico puro. No hay, todo mezclado. El paciente no viene, no es como una viñeta de un caso clínico. Cuando viene todo mezclado, todo salpicado, no sabés bien si es psicótico, neurótico, porque está todo mezclado. No es tan sencillo, tan ordenado como cuando uno da una clase. Entonces, apenas nosotros vivimos, apenas sobrevivimos y a veces elegimos. El tema es que si nos interrogamos más a diario, quizás podemos darnos cuenta si es lo que estamos viviendo es por inercia y estamos tapados por cosas que no elegimos, personas que no queremos en nuestra vida, situaciones que nos superan, o un poco es mitad y mitad, un poco es qué porcentaje tenemos nosotros. Siempre la primera, como te dije alguna vez, la primera situación en una terapia tiene que ver cuando el paciente puede darse cuenta que algo de lo que le está pasando en su entorno tiene que ver con él. Un poco, y esto también un poco es angustiante, en este universo de posibilidades que somos, no tenemos la chance de no elegir. Si no elegimos, ya estamos eligiendo no elegir. Es una de las posibilidades, la no elección. Bueno, vamos a ir a la tanda. Lean. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiese guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído, de otro, será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque esta sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda. Bueno, Pablo Neruda, poema número 20, amo este poema. ¿Qué tendrá que ver? Y son elecciones. Elecciones, no confundamos las vocales. Entonces, volviendo al tema de lo inauténtico y lo auténtico, y del ser en el mundo y de estar arrojados, pensaba hoy, hablaba con alguien y planteaba que nosotros, ¿dónde vivimos generalmente, no? Vivimos en la superficie. Así, tenía un ejemplo muy concreto, muy práctico, y tenía que ver con... Yo estoy hablando con alguien por teléfono y estamos discutiendo X. Y estamos muy compenetrados en esa discusión y yo me siento afectado por eso y capaz yo estoy sintiendo que me está agrediendo, todo eso así. Y en un momento de lucidez, corto con esta identificación, con esta inercia, con esta charla, con este vaivén, con esta interacción y pienso,
¿Cómo hacemos para hablar por teléfono? Si está en La Quiaca y yo estoy acá. Empiezo a preguntarme cosas que no estaban en el aquí y ahora, que tienen que ver con ¿y quién inventó el teléfono? ¿Y cómo hacen las ondas electromagnéticas si son ondas para viajar por los cables? ¿Pero qué cable? ¿Pero cómo hay ondas? ¿Cómo pasa la voz? ¿Cómo es la voz tal cual del otro? Llega hasta mi oído. ¿Y quién inventó el teléfono? Y empezamos a ir al fondo de las cosas. Un poco te quiero mostrar, ¿no? Cómo podemos ir al fondo de las cosas. Vivimos preocupados por situaciones que nos llevan la vida. ¿Cuántas veces te pasa que no podés dormir y estás hace un mes preocupado por algo, que no podés hacer otra cosa y tu foco de atención es ese algo, y capaz no le prestas atención a tu familia, a tus amigos por estar ocupado en ese algo, y después se resuelve fácilmente? Y después hay otra cosa que retiene tu atención, y otra, así hacia el infinito. Y entonces, como diría John Lennon, la vida es aquello que pasa mientras vivimos. La vida se nos pasa y cuando nos damos cuenta ya los hijos son grandes, ya tenemos el síndrome del nido vacío, ya no sabemos qué hacer con nosotros, nos vamos a bailar, nos vamos a de pachanga todas las noches, porque nuestra existencia está tan vacía de sentido, que no sabemos qué hacer, y entonces sentimos que tenemos que armarnos de vuelta. ¿Nunca tuviste la sensación de que tu vida tiene que volver a nacer para poder ser como querés ser? Es horrible, ¿viste? Es horrible. Tener que decir todos estos planos, hay que tirar toda esta casa y hacerla de nuevo. Porque sabes que no puedes hacerte de nuevo. Esa sensación, yo la sentí varias veces. Supongo que he hablado con algunas personas y también, ¿no? De que no encajas en el mundo, de que no sé las cosas bien, de que sos un desastre, de que todo el mundo, que nadie, que todo el mundo, siempre los demás tienen problemas con vos. Es un poco parte de esto, ¿no? El tema es hasta dónde vos esa sensación las tenés, porque vos decís, bueno, a ver, está bien, no me banca nadie, pero yo soy así, porque decidí ser así y me gusta ser así. Eso sería una vida auténtica, porque me gusta ser de esta manera, y a conciencia. Y otra, cuando uno hace cosas y después se arrepiente de todo lo que hace, porque su vida, su ser, está en la acción, en el ser reconocido, no está en el núcleo de su mismidad. Entonces, digamos, para no arborizar tanto, mi mensaje hoy tiene que ver con esto de qué hacemos primero, qué hacemos con la angustia. La angustia no tiene que ser el miedo sino tiene que ser la señal de que hay algo que, ¿viste? No sé si jugaste alguna vez a un videojuego. Hay algunos videojuegos que hay un bichito atrás que te va corriendo y no te deja ir para atrás, y te va corriendo y donde frenaste te morfó. Entonces no solo tenés que cuidar el bichito que viene atrás, que no te deja ir para atrás, sino que tenés que cuidar con los fuegos que te vienen, con la bola, con los disparos, con los monstruos, con todo lo que viene adelante. Un poco la vida es eso. Hay un bichito que te viene atrás y que tenés que seguir adelante. Quizás nosotros, tal vez, no lo sé, no tengo conciencia cierta de esto, tengamos en la creación la capacidad de reflexionar con nosotros mismos, esta capacidad recursiva de ser los observadores de nuestras acciones, de nuestros afectos. Nosotros tenemos esta posibilidad de sentirnos afectados, pero después, en algún momento, poder pensar lo que pasó, pensar lo que sentimos, y en un momento ser el observador de lo que estamos pensando. Un poco Heidegger habla esto, ¿no? Y dice, como te decía antes, que el ser, el hombre, genera sentido, es un creador de sentido. Pero este creador de sentido, lo que es de una manera, puede ser totalmente de otra. Son sentidos parciales. Mi amiga, si te acordás de Marcela, diría, vivimos en mundos interpretativos. Bueno, ese que dijo, vivimos en mundos interpretativos, lo tomó de Heidegger y de Sartre, y de Nietzsche. Vivimos en mundos interpretativos. Esto quiere decir que le damos sentido a todo lo que sucede. Y el dar sentido a lo que sucede, un poco lo hablamos la semana anterior, no, pero la anterior, uno no le da sentido de la nada, porque si no estaría en un nosocomio, estaría en Moyano, en el Borda. Uno le da sentido de acuerdo a los sentidos posibles que hay en la época que uno tiene. Digamos, a ver, a nadie le parecía una locura
que un chico con alguna discapacidad se tirara de un monte en la época de los espartanos. No sé, a nadie se le ocurrió una locura que una persona que tuviera una elección sexual diferente tuviera que ir, que se considerara enfermo y tuviera que someterse a un electroshock. Era algo normal. A nadie se le ocurría una locura, un poco desterrar a una mujer, a una madre soltera en ese momento. Era lo que tenía que ser. Lo contrario era terrible, ¿no? Y las cosas van cambiando. Somos seres que las épocas nos van marcando diferencias. Y creo esto que, no sé a vos, pero a mí me ha costado mucho. Yo, cuando vos naces y cuando ya te naturalizas, pensás que hubo luz siempre, eléctrica, o que hubo inodoro siempre. Vos, Lean, ¿te imaginás que no hay cómo la gente podía ir al baño sin inodoro? Bueno, yo soy de la época de que no había inodoros en los baños públicos. Había un agujero que te podía salir víbora, rata, yo no me podía, era terrible sentarse ahí, pero había esos agujeros. Y antes no había esos agujeros, había otras situaciones. Y la gente no se bañaba en duchas, había palanganas o había como bañaderas grandes que tiraban el agua tibia, caliente, y bueno, no sé si lo viste en algunas películas. Digamos, pero nosotros nacemos y pensamos que siempre fue así. Ahora yo te pregunto, si hace 3000 años atrás la ropa que tenían no era la que tenemos ahora, las viviendas en las cuales vivían no eran las que vivimos ahora, seguramente los colores cambiaron, hay un montón de cosas que si viene un griego no entendería qué soto es, un celular por ejemplo. Te pones a pensar qué pasaría, no te digo dentro de 3000, sino, no sé, suponete 100.000 años después de nosotros, porque el mundo supuestamente continuaría. Y todo lo que nosotros pensamos, bueno, pongamos 100.000 años, pero pongamos 3000 años más a partir de ahora. ¿Vos te pensás que algo de lo que de nuestra civilización podrá ser igual? Todo va cambiando. Pero nosotros tenemos esta sensación de que la familia fue siempre así. Siempre hubo un papá, una mamá, y ahora que hay otros diferentes tipos de familia, no la entendemos. O cuestiones que tengan que ver con otras elecciones sexuales, nos está costando menos, pero no la podíamos entender. Y en otro momento de la historia no era así. Sin hablar de cuestiones que tengan que ver con incestos, con incestos, ¿no? Con situaciones entre familias que un poco la Biblia lo nomina, y hay un montón de... tenés en la historia de Nerón, etcétera, unas orgías que hacían, Salomé con el rey Herodes, creo. Pero bueno, son cosas que nosotros no podemos comprender, porque nuestra mente es limitada, y como es limitada, pensamos las cosas de una manera limitada. Heidegger empieza a hablar del ente, del ser, no te quiero confundir con todas esas cosas, pero pongamos que nosotros, todo lo que es, termina siendo un ente para nosotros porque lo podemos pensar. Es como que lo tenemos que degradar de alguna manera para poder pensarlo. Es imposible pensar lo que no conoces, pero sumamente imposible. ¿Cómo uno piensa lo que no conoce? El tema es, cuando te hablaba de que uno tiene la vida que tiene y la vida que eligió, pasan dos cosas. Por un lado, que la vida que eligió tiene altos y bajos, y la que no eligió, como es ideal, ponele que hay como una especie de medidor. Tenés todas las vidas de tu vida para abajo que podías elegir, que mejor que no las elegiste seguramente, y de tu vida para arriba, por ponerlo de alguna manera, que tampoco elegiste y que las idealizarías, ¿no? Que si yo hubiera tenido, viste, me cansé de escuchar gente que dice: ¿por qué nací pobre? Me tengo que levantar a las 8 de la mañana y morirme en el frío. ¿Por qué no soy rico? ¿No? Hay un montón de... Pero el tema es que capaz el rico no quiere levantarse tampoco tan temprano y está obligado por otras cosas. El otro día me hicieron una pregunta que tiene que ver con qué realidades yo creo desde mi lenguaje. Qué realidades yo creo de crear, ¿no? Y deseadas, qué realidades no deseadas y qué realidades deseadas yo creo desde mi lenguaje. Y yo pensaba,
esta trampa, ¿no? Porque yo puedo crear una realidad deseada. Por ejemplo, le digo a mi amiga Andrea, vamos a tomar un café a Farichi, pero después se pone a llover y ya me tengo que mojar y ya esa realidad deseada de tomar un café en una confitería termina conllevando algo no deseado, mojándome. Un ejemplo tonto te doy, pero toda realidad está manchada de algo no deseado, y al revés, a veces una realidad que uno no está deseando y está atravesando, uno puede encontrarle lo positivo. Estoy preparando como un curso de autoconocimiento y de que tiene que ver con respondernos a la pregunta de quién soy yo, y lo estoy preparando con el mito de Hércules, que me parece muy interesante, porque Hércules no sabe que es un dios al principio, que es un semidios, no sabe, porque hubo un tema ahí, ya te lo voy a contar bien, con Zeus y Alcmena, que es la madre, y medio que Zeus se hizo pasar por el padre, mortal. Y ahí un poco ves que Hera, era la esposa de Zeus, y era cornuda, y Hera estaba cansada de ser cornuda. Entonces cuando descubre la infidelidad de Zeus, Hera lo que hace es empezar a perseguir, en ese momento, aunque te rías, se llama Heracles. Heracles es la gloria de Hera. Antes de que le digan Heracles, el oráculo se llamaba Alcides. Te lo digo yo, ¿viste? Violeta, bueno, Alcides, por su abuelo Alceo. ¿Qué pasa? Hera le impone, en un momento lo vuelve loco, mata, algunos dicen que a su mujer Megara y a sus hijos, otros dicen que a sus hijos solos, y para poder expiar y poder ser inmortal, le dicen que tiene que hacer 12 trabajos, 10, pero Euristeo no contempla 2 de los trabajos que hace, entonces termina siendo 12 para poder purificarse de esto. Y estos 12 trabajos eran trabajos imposibles de hacer. ¿Quién estaba atrás? Hera buscaba que él no los hiciese en venganza de haber sido cornuda. Pero lo que te quiero traer con esto, que a veces es esas dificultades que Hera le ponía, podríamos atribuirle el sentido de que villana, qué mal, pobre Hércules, pero también le podemos atribuir el sentido de que las adversidades nos vienen a servir de ayuda para que tengamos más tenacidad en lo que tenemos que hacer, para tener más felicidad cuando logramos lo que logramos, para que no sea tan chato el logro, el objetivo de nuestra existencia. Entonces, a veces vos podés ver me acuerdo cuando pedaleaba seguido y venía una subida, un puente, una loma, que es terrible cuando venís pedaleando y ya tenés como 50 kilómetros y ves eso y te querés matar. Y muchos, o al principio cuando empecé, era y le teníamos miedo y mejor por otro lado, hasta que empecé a cambiar el switch, hasta que empecé a decir, bueno, me toca enfrentar, y esto tengo que subirlo lo más rápido posible, y empezás a sentir algo diferente, como lo interpretás diferente, como empezás a darle esta orden a tu cerebro de no es algo estresante, es algo que tenés que entender que está bueno porque empezás a verlo de otra manera. Y tal vez tengamos que elegir ver los obstáculos que tenemos en la vida, enfrentar, elegirlos y verlos de una manera positiva, de una manera, ¿en qué me puede servir esto? ¿En qué puedo aprender? ¿Para qué me aparece esto? Creo, ¿no? Estoy pensando estoy haciendo una carrera y hay una persona que tiene algunas conductas complicadas para conmigo, están dirigidas, y pienso, cuando me enojo, cuando me pongo mal, me pongo a pensar, bueno, pero esto me va a servir a mí para trabajar X, la paciencia, para trabajar esto, ¿no? Y a veces uno toma al otro como un obstáculo que quiere superar y quiere sacárselo de su vida, y capaz el otro lo que te viene a traer, y si no es ese otro, después te aparece otro y otro, es que tenés que trabajarlo con vos. ¿Viste esa película Todopoderoso que plantea, que un poco me encantó eso, que decía que si vos le pedís a Dios paciencia, dame paciencia, Dios no te va a dar paciencia, te va a dar situaciones que te rompan los quinotos para que trabajes tu paciencia, para que seas más tolerante?
Si le pedís valor o le pedís unión familiar, no te va a dar una unión familiar mágicamente. Te va a dar situaciones, obstáculos, hoy tengo la palabra obstáculo, para que tengas la posibilidad de unirte familiarmente o no. Porque esto es un poco la libertad, ¿no? Un poco la libertad es como lo que creo que los chinos hablan de la crisis. ¿La crisis es una oportunidad o es un riesgo? Nuestra libertad es cómo tomamos este obstáculo, como un riesgo o como una posibilidad de crecer. Levinas un poco se pelea. Lo que pasa es que el fondo es, más allá de la filosofía, Heidegger estuvo a favor de los nazistas, del régimen de Hitler, y Levinas estuvo en un campo de concentración, entonces empieza a pelearse con Heidegger desde la filosofía, y una de las cosas que plantea, porque Heidegger dice que lo que te hace libre es apropiarte de vos mismo, ¿no? La posibilidad de que te vas a morir. Y Levinas lo que plantea es todo lo contrario. Levinas lo que le plantea es, algún día lo vamos a hablar, es ser libre es escaparse de uno, no meterse en uno, es escaparse de uno, porque dentro de uno viven los otros. Son las 10:30, ¿te querés matar con esto que te dije? ¿Qué quiere decir? Como hablamos siempre, que es que viven los otros en uno, que nosotros nos cría nuestra madre, nuestro padre, la sociedad, y ese gran otro lo tenemos dentro. Cuando uno dice no puedo dejar de estar pendiente de la mirada de un otro, lo que siempre trabajo con los pacientes es que antes de estar pendiente de la mirada del otro, uno está pendiente de la mirada del otro que tiene adentro, de cómo uno mismo se juzga. Bien, vamos a ir a un tema musical, Lean, el que vos quieras que tenga que ver con algo X. Que no sé qué edad tenés, Lean, pero te habré llevado, por lo menos esto en mi infancia yo lo escuchaba, escuchaba Aspen, yo no sé si sigue estando la emisora Aspen, pero y creo que a más de uno habré llevado esa época de cuando en los boliches había lentos. Yo nunca bailé un lento en un boliche, tampoco bailé sí, los movidos sí, pero no estaba preparada, no estaba preparada mi personalidad para bailar un lento, me daba vergüenza. Creo que aprendí a romper la vergüenza cuando empecé en una peña folclórica, que dije más, sí, ya está, estoy jugado. Cortázar nos dice, no está convencido, no está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, 3 pares de calcetines de nylon, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, bueno, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Hablando de ordenamientos, de expectativas, de lo que funciona, lo que está instituido, hasta dónde podemos elegir algo diferente, hasta dónde lo elegimos y lo hacemos, y por ese mismo hecho no somos segregados, no somos discriminados. Me imagino que si lo veo a Lean viniendo con un sombrero de cowboy y unas botas tejanas, caminando por la cuadra de la radio, y creo que va a sorprender a más de uno, ¿no? Digamos, y se le van a reír. Y yo también a veces pienso que es triste a veces, ¿no? En estas normas y usos y costumbres sociales, que uno no pueda vestirse como quiera. A ver, me corrijo, uno puede vestirse como quiere, pero tiene la sanción social. Ahora alguien que conozco se va a reír, pero digo, si vos te vestís todo el tiempo con la misma ropa, todo el tiempo con la misma ropa,
Y, viste, van a pensar que cuando lo lavas, si todos los días tenés la misma ropa. Tal vez vos tengas 5 pantalones negros y lo estés cambiando, pero yo no me doy cuenta. Para mí tenés la misma ropa, sucio, bañate, ¿no? El tema, volviendo un poco a la seriedad que me caracteriza, es triste como, viste, uno, un poco cuando Heidegger habla de ser en el mundo, que nosotros no podemos ser por fuera del mundo, el mundo está dentro de nosotros y nosotros estamos adentro del mundo. Un poco cuando uno dice la sociedad es así, no, la sociedad no da más, la sociedad, y pienso que todos somos la sociedad, no es que hay una sociedad por ahí y yo que digo no sé de dónde vine, todos formamos parte de la sociedad y todos en mayor o menor medida somos carceleros del otro. Me hago cargo con mis a veces críticas, mis miradas, mis sonrisas, mis maneras de hablar, voy limitando a veces a un otro. Generalmente muchos lo hacemos con opiniones. Mira, la verdad que, a ver, no soy quien para decírtelo, pero quizás te quedaba mejor el otro pantalón, ¿no? O mirá esa, porque uno a veces pasa eso, mirá esa como va vestida, y que te está y la amiga capaz tiene ganas de ponerse eso, pero cuando la amiga dice mirá cómo esa va vestida, no se lo va a poner. ¿Cómo se lo va a poner justo cuando la amiga la había criticado? Parece superfluo esto que te digo, pero en un punto también va condicionando nuestra autenticidad. También el otro, sin querer o queriendo, nos va mostrando lo que pretende de nosotros. Cuando uno está en una relación de pareja y empieza a hablar de lo que no toleraba con su ex, un poco está marcando algo de qué no va a tolerar ahora, supuestamente. Algún mensaje le está dando al otro. Freud planteaba algo muy lindo, no sé si es muy lindo, a mí me gustaba mucho, que hablaba que todo síntoma que uno tiene, toda cuestión que aunque a uno le angustie, ese síntoma es como una especie de obra de teatro, está montado para alguien, para que alguien lo signifique, para que alguien lo vea. Un berrinche de un nene no está. Un nene está solo, no sé si va a ser un berrinche. ¿A quién le va a hacer el berrinche al nene si está solo? Se lo va a hacer a alguien que esté cerca. Sí, o sea, la gente que se queja de algo, generalmente en voz alta, tiene que tener un otro, si no se queja por dentro. O está disgusto, ni siquiera se queja, ni siquiera lo expresa. Si lo expresa es porque hay alguien que lo está escuchando, que incluso puede ser dentro de uno. Entonces, digamos, mi llamado a la reflexión de hoy es intentar encontrar la autenticidad de nuestra vida. Marce diría la motivación. ¿Qué te motiva, no? Un motivo para la acción. A veces cuando yo hablo esto pareciera como que yo siento como que es una tontería, pero después cuando trabajo con algunos pacientes me doy cuenta que lo que para mí es una tontería quizás para el otro es un mundo. Hay pacientes que viven la vida que tienen que vivir, hay pacientes que viven sienten que no tienen posibilidad de elegir otra cosa en su vida. Es esto, ¿y qué querés? Es esto. O sea, no, yo no puedo decirle a mi padre que no puedo decirle que no voy a estudiar medicina, no, yo no puedo dejar a mi mujer en este momento, no, porque yo la voy a destrozar, no sabes lo que me quiere. Y vos no te parece que la estás destrozando, si querés, estando con ella por lástima o no mando nada, capaz si vos la dejás, le das la posibilidad de que consiga un hombre que la ame, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto? De que uno dice, no le digo, no lo dejo porque tengo miedo de hacerlo mal, pero no le estás haciendo mal estando con él sin amarlo, ¿no? O por ejemplo, hablando de la infidelidad, ¿no? No se lo cuento porque no quiero hacerlo sufrir. Bueno, pero si no querías hacerlo sufrir no lo hubieras hecho antes. A veces esas cosas lo que esconden tienen que ver con uno, no quiere hacerse cargo uno, no quiere uno ser auténtico. Y esto no tiene ningún halo de moralidad, no es que esté bien o esté mal, son decisiones. Lo que sí es, siempre pienso esto, ¿no? Uno es libre de hacer lo que quiera, el tema es cuando uno padece lo que hizo.
Conozco muchas personas que son hiper celosas, hiper controladoras y son infieles. Y vos decís, pero ¿cómo puedes ser infiel si vos sos controlador y vos sos celoso? Bueno, pero no es lo mismo. Venía un amigo que yo le decía, discutíamos sobre eso, entonces él me decía, bueno, pero a ver, vos sos muy sensible, o sea, una cosa es el amor y otra cosa es el sexo. Y bueno, decir eso a tu novio, entonces, separarlo con ella también. No, es diferente, vos no entendés que es diferente. ¿Por qué es diferente? Uno las quiere todas para uno. Y entonces ahí también hay algo inauténtico, creo, no voy a decir en todas las parejas, pero en las parejas, ¿no? Cuando empieza la infidelidad, hay algo de la inautenticidad. No estoy hablando que ser auténtico sea mejor que ser inauténtico, ni lo contrario. Estoy hablando de que uno empieza a vivir como si fuera Batman y Robin. Uno empieza a vivir una vida donde tiene una vida oculta, secreta, ¿no? Como se pone la capa y sale con el batimóvil. Y bueno, el tema es uno quizás no se da cuenta, no se pone a pensar qué está pasando en su vida, por lo cual, qué lo lleva a eso, está guiado por el deseo, por las cosas superficiales, pero en el fondo, si uno rasca y rasca, y hay cosas que están sucediendo, pero uno no tiene el valor por la costumbre, porque uno, no es que uno no ame al otro, pero en tal caso, pregunto, si uno tiene un deseo de estar con otras personas, ¿por qué uno no lo podría hablar? Ya sé, me vas a decir, obvio que no lo, porque se arma tú un cachengue, mira, si le voy a decir a mi mujer, mira, me quiero acostar con una que está en el trabajo, está más buena. O sea, listo, no vivo más, pero literal, no vivo más. Pero a lo que voy es, imaginemos un segundo un mundo donde no exista ocultar, ni mentir, ni estas situaciones, donde uno pueda ser uno real, sin tener necesidad de mostrar una cara que no tiene, mostrar una máscara. Pienso cuánto daño me ha hecho a mí el tener una máscara, cuánto daño me ha hecho a mí que el otro piense que yo soy de tal manera, pero en el fondo saber que no me comporté como el otro piensa que me comporto. Creo que en esa parte de mi vida fue lo más doloroso y que lleva también a lo largo, ¿no? de sostener esto inauténtico, a una baja autoestima, porque el otro te puede ya decir, la verdad que sos, qué buen tipo que sos, y vos sabés que no sos un buen tipo porque estás traicionando la confianza que el otro te tiene. Y entonces, cuando hablamos de Dios y que Dios lo ve todo, tal vez piense que ese Dios que ve todo está dentro mío y yo veo todo lo que yo hago. Está bien, uno puede mentirse a uno mismo, pero no mucho tiempo, ¿eh? Hay algo en el punto, por más que uno niegue, eso pensaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir tranquilos? Negamos. ¿Cómo hacemos para manejar? Negamos. ¿Cómo hacemos para salir a la calle? Negamos. Negamos que nos puede pasar algo malo todo el tiempo. Cosas que pueden suceder, y entonces nos sorprende, pero estaba dentro de las posibilidades del ser que nos suceda algo malo, que si estamos manejando choquemos, que si estamos en la calle a tal hora o no sé qué, con el celular en la mano nos roben el celular, pero siempre nos sorprende porque negamos las posibilidades negativas para poder vivir. Un poco la mente, por salud mental, se llaman defensas maníacamente niega alguna situación, no solo defensa maníaca, ¿no? Sino también tiene que ver con la negación, con la desmentida, para poder hacer las cosas. Estrechamos la conciencia. Y cuando hay un tema de Horacio Guaraní que habla de que un juez, creo que mete en presa a una chica que se prostituye, pero él le había cobrado los servicios. Y uno tiene que estar escindido. Uno sabe lo que hace, pero en un punto lo mete en algún lugar de su personalidad y se hace como que no lo sabe. Pero en el fondo, si uno empieza a rascar y hacer algo que no va a hacer, porque hay que enfrentarse, ¿no? al dolor de saber que uno no actúa como uno le muestra el mundo. Y creo que hoy te puedo llegar a invitar a que reflexiones acerca de tu máscara, que reflexiones acerca de ¿sos lo que le demostrás al mundo o tenés algunos vericuetos que no están buenos? Hablás de la honestidad y la integridad
y en realidad te quedás con los vueltos o sacás plata de la caja chica. Hay un motivador que habla acerca de la diferencia entre la integridad y la honestidad, y te lo voy a contar antes de despedirnos, faltan un poquito, pero él planteaba que en un momento está en un hotel con una mujer y pide una pizza, y viene el pizzero y dentro de la caja de pizza encuentran $10.000. El tipo llama a la pizzería desesperado y lo quiere devolver. Ay, sí, no puede ser, sí, se me cayó a mí, bueno, por favor dígame cómo se llama, ya estoy llamando a los medios para que le hagan una entrevista, porque no puede ser, tengo que agradecérselo de alguna manera. Y el tipo, no, yo no quiero saber, que no me gustan los medios, no quiero saber nada, tranquilo, está todo bien. Y nada, insistía mucho. Y en un punto lo que le dice el hombre es, no me quemes porque estoy con mi amante. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. ¿El tipo era honesto? Sí, porque devolvió la plata, pero no era íntegro, porque tenía un amante. Y cuando hablamos de íntegro no tiene que ver, volvemos a lo mismo, con lo moral, con el pecado. Tiene que ver con que uno está cometiendo una acción que está dividiendo su ser. Uno esa acción la tiene que ocultar ante el otro. Tiene que poner una máscara, a no ser que lo blanquee y diga que tiene un poliamor. Pero no solo en el amor. Si vos estás robándole plata al trabajo, a un familiar, o estás haciendo una estafa a alguien que querés, estás de la misma manera. El otro día le preguntaban a alguien qué animal le daba más miedo, y esta persona obviamente, ¿qué va a decir? El hombre. Pero la reflexión de él me gustó. Él decía, ¿por qué me da más miedo el hombre? Porque el animal, sea el animal que sea, no mata por matar. Tiene un concepto de la vida diferente al ser humano. Aparte, el animal te va a avisar. Vas a saber que está cazando, vas a saber que está enojado. En cambio, vos podés estar sentado con el mejor de tus amigos, la mejor de tus amigas, y esa persona te puede estar clavando un puñal, o cuando sale de ahí te lo clava. Y es verdad, ¿no? Tenemos esa capacidad de ser tan inauténticos, y eso uno lo que quizás los que tienen contacto con animales valoran tanto, la autenticidad que tiene el animal. El animal no tiene capacidad para albergar en su ser algo que no es. Él es todo él. Así es la creación, ¿no? Menos nosotros. Nosotros no tenemos... Y por un lado está bien, quizás que sea así. Por un lado está bien, por un lado eso nos lleva a dominar algo de la creación. Pero por otro lado, nos puede terminar degenerando, ¿no? Nos puede terminar llevando a un abismo en donde dejamos de ser, en un abismo donde Kierkegaard, ya que hoy hablamos de Heidegger, Heidegger es existencialista, Kierkegaard es el padre del existencialismo. Kierkegaard era creyente, porque hay un existencialismo ateo que tiene con Sartre y uno cristiano que con Kierkegaard. Algún día vamos a hablar, alguna vez hablamos de Kierkegaard en el Tratado de la Desesperación, el Tratado de la Angustia, y él plantea un poco, cuando habla del pecado, que uno a veces cuando peca, listo, ya está, como cuando rompe la dieta, ya está, ahora la rompí, listo, ahora ya está, soy un pecador, ¿para qué vivías? Y entonces se aleja de lo bueno. Y a veces solo basta con pedir perdón, a veces basta con reconocer la falta. Pero para eso uno tiene que tener humildad, para eso uno tiene que bancarse perder, para eso uno tiene que tener la suficiente fortaleza de demostrarle al otro su integridad. Volviendo a lo mismo, integridad no como moral. ¿Y esto a qué nos lleva? Otra vez a lo mismo. Somos para la muerte. Y si somos para la muerte, y ese es el último sentido y el primero, el alfa y el omega, que somos para la muerte, somos para dejar de existir, existimos para dejar de existir. ¿Cuántos te recordarán? Tu bisnieto tal vez te recuerde. Yo no sé quién es mi tatarabuelo. Me acuerdo de mi abuelo y ya está. Y dejamos de existir. Y somos para eso. ¿Por qué le ponemos tanto a una acción X? ¿No? ¿Por qué le ponemos tanto afecto, tanto odio, tanto amor, tanta situación a algo? ¿Por qué no aprendemos
Me acuerdo que un paciente a veces me hablaba, de no sé dónde lo sacó, que había leído que las emociones se podían ver como si estuvieras en el andén de un tren. Sentías odio y veías pasar y era como un tren del odio y lo podías dejar, no sé, medio loco, pero en un punto es el trabajo del budismo, ¿no? Desidentificarnos. Siempre digo lo mismo, cuando River se fue a la B, había gente que, un tipo se murió en paro cardíaco. ¿Y qué es River para un noruego? No es nada. ¿Y qué es River en la eternidad? ¿Qué River? Un cuadro de fútbol, por hablar cualquiera, ¿no? Boca, quien sea. No es nada, pero en eso a veces... Mira, tenía un paciente que tenía 2 hijos, y él era de Boca. Y el otro hijo era de River. Iban a la cancha y él le decía al hijo, no. Le compraba el de Boca, le compraba. Pero no lo hacía de mal tipo, lo hacía porque quería que su hijo fuera de Boca, que no podía entender que su hijo fuera de River. Entonces le compraba el choripán al de Boca y al otro no, vos hacete de Boca y te compro el choripán. Y así, ¿no? Él pensando que de esta manera iba a lograr que manipular, pero lo que terminó quizás es dañando a ese chico. Pero, ¿entendés? Digamos, ¿hasta dónde eso ha generado esa brecha? ¿Hasta dónde las cuestiones políticas también nos generan una brecha? Perdemos amistades por cuestiones políticas, por pensar diferente y no aceptar la diferencia, y pensar que la vida es la verdad, que mi visión es la verdad, y no podemos salir de eso. Y como diría Marcela, que lo toma de Echeverría y lo toma de Nietzsche, están los hechos y están las interpretaciones de los hechos. Sería como muy arrogante de nuestra parte creer que tenemos la posibilidad de alcanzar la verdad y saber lo que es la verdad. Yo sé que vos no me querés. ¿Cómo puedo saber si el otro me quiere o no? ¿Cómo puedo saber yo si lo quiero? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo sabes vos si querés a alguien? Tenés que tener un parámetro para saber. Esto es querer y esto es no querer. Y a veces puede ser que vos pienses que no querés y estás queriendo. Puede ser que a veces no estés queriendo y estés queriendo. O al revés, estés queriendo y no estés queriendo. Entonces, un poco lo que plantea, para ir cerrando, es apropiarnos de nuestro propio sentido, lo que nos hace más propio, que tiene que ver con la finitud de nuestra vida, de que somos para la muerte. Esto no quiere decir vivir como si fuera el último día, pero también nos significa y nos llama a que nos demos cuenta que tenemos un periodo determinado de vida, a que no nos hagamos como que no va a pasar nada, a que no hagamos que somos inmortales y vivamos vidas infelices. Creo que la muerte, si vos la llamás y hablas con ella y te acostumbrás, no es tan terrorífica como pensás. Eso sí, la tenés que tener ahí, pero tenés que tenerla ahí como que te esté recordando que estás vivo, que te esté mostrando las cosas positivas que ya no van a ser en algún momento. Y antes de terminar quería comentarte esto que pensaba acerca de la muerte y qué pasa cuando uno tiene pocas creencias X. Los vikingos se bancaban un montón e iban a la batalla y querían ser los guerreros más grosos de los guerreros vikingos porque tenían el concepto del Valhalla. Ellos pensaban que el vikingo que moría en batalla y moría heroicamente lo llevaba Odín y hacían una festichola, una orgía y estaba con los dioses y chupaban cerveza, hidromiel, ¿entendés? Pero estaban convencidos. No es que como ¿viste? O sea, a veces pienso que antes quizás el ser humano con el tema de la religión creía mucho más que nosotros, que tenía como más fanatismo, pero ellos posta creían eso, igual que los musulmanes más acérrimos también piensan, ¿no? Que van a ir con Alá si hacen esto y entonces son bombas vivientes, pero creen en eso y eso les posibilita dar el salto de esa única posibilidad, de la imposibilidad de posibilidades, porque tienen un más allá.
El tema es cuando no podés pensar ni el más allá, ni el más acá, ni en ningún lugar. Porque la angustia es tal que necesitas estar empastillado. Siempre estuve en desacuerdo, ¿no? Que ante los duelos se empastillara para que no sufra. Porque me duele, estoy sufriendo por una pérdida, me voy a empastillar. Te estás anestesiando, pero el dolor está ahí. Entonces, no nos anestesiemos. No nos anestesiemos con series el fin de semana, estas 4 días series. Está bien, ve un poco de serie, pero también viví, pensá en tu vida. Dale un contexto a tu mente para que tenga un poco de autocrítica, que pueda repensar su vida. ¿Es lo que querés? ¿No es lo que querés? Entonces, volviendo a la existencia auténtica y a la existencia inauténtica, quiero que te vayas hoy, que cuando apagues la radio, apagues la compu, te pienses en tu vida actual, en tus circunstancias, y te hagas estas preguntas. La primera: esta circunstancia, este mundo en el cual estoy hoy, el mundo más cercano, no hablemos de la inseguridad que no dependa de vos, este mundo que sí depende de mí, ¿es lo que deseo para mí? ¿Convivo con quienes no quiero convivir? ¿Hago lo que no quiero hacer? ¿Estoy estudiando lo que quiero estudiar o no estoy estudiando? ¿O quiero estudiar pero me da miedo porque siento que no voy a poder y no lo estoy haciendo? Y te digo, la vida es una, la vida se termina y sos libre de elegir la posibilidad que quieras en esta vida. Después verás si te va bien o está mal, te va mal. Pero no es nada importante que te vaya mal. ¿Qué es que te vaya mal en un examen ante lo que es la vida y la eternidad? Quiero terminar con esto, ¿no? De hacer, ¿cómo te puedo decir? De comparar la comparación entre que te vaya mal en un examen o que no tengas la capacidad para hacer un ejercicio de matemática y lo que es la vida, lo que son tu vida y lo que es la vida en general, los millones de años que tiene la vida, los que van a venir, quizás no sea tan importante que te vaya, quizás no sea tan importante tu fracaso, quizás lo puedas superar. Bueno, Lean, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles próximo. Gracias.